Buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Entre Argumentos, que es una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Muchas gracias por acompañarnos, les doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor Alfredo Bautista y hoy tenemos como invitado al licenciado Adolfo Alcaraz Orozco. Nuestro tema, como ya es costumbre por ahora, tenemos esta serie de desarrollo profesional y salud mental. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Adolfo Alcaraz Orozco. Gracias. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Sí. Y bueno, pues entonces empezamos con nuestra primera parte, que tiene que ver con una presentación de su lado para explicarnos cuál es su actividad profesional, a qué se dedica usted, cómo llegó a este punto, cuál ha sido su desarrollo profesional. Bien, yo en la actualidad soy secretario de acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Anteriormente he ejercido en algunos cargos también jurisdiccionales como secretario. He sido litigante, fui litigante anteriormente muchos años. Estoy aquí por la atenta invitación que me hizo el doctor Enrique González. Ajá. Para platicar sobre el tema, el desarrollo profesional y la salud mental. Efectivamente, sí. Para aportar algo de lo que la profesión y el desarrollo nos ha proporcionado. ¿Y qué se le ocurre a usted, licenciado, que sería así como de primera instancia hablar sobre este tema, del desarrollo profesional y la salud mental? El desarrollo profesional. Bien, aquí sería importante verlo si como litigante o bien como funcionario judicial. Si lo vemos como funcionario judicial, debemos ver el aspecto de las emociones del individuo al momento de estar frente a los problemas que se le presentan para su solución. Usted, al decir al individuo, se refiere a la persona que llega con cierto problema ante un abogado. Efectivamente. Y al mismo tiempo las emociones que están implícitas en el abogado. Exacto. ¿Y por qué hace usted esta diferencia entre el litigante y, usted dijo, juzgador? Juzgador, bien, bueno, porque el juzgador es el que va a resolver sobre el asunto que le es planteado por un litigante a través de un abogado. Todo el pueblo requiere aquí en México de los servicios de un abogado para comparecer ante un juzgado e llevar un juicio. Entonces es bien importante la astucia y la mendacidad del abogado para hacer la presentación del problema ante el juzgador. De cierta manera, digamos que ya llega con un compilado, con una síntesis, no solamente en relación al problema específico que trae, sino también a las emociones que involucran ese problema. Pues sí, ya va incluido, y van incluidos incluso las emociones del abogado, en el planteamiento de la demanda. Ya va plasmado, porque él es el que absorbe, él es el que en primer lugar recibe el planteamiento del problema, y también él a su vez ya en su forma lo va a hacer ante el órgano jurisdiccional. Eso que nos está... Sí, adelante. Porque ahí ya del órgano jurisdiccional, pues ya vamos a ver, el juez, al ver el planteamiento del problema, dependiendo de la naturaleza, ya lo va a ver cuál es el curso que le va a dar a la demanda. Ok, sí. En cierta manera, al presentar una síntesis, digamos que se la quiere poner un poquito más fácil al juzgador, o más accesible, no fácil, sino accesible, más entendible la situación que se va a manejar. ¿Sí?
Pues sí, porque en el sistema jurídico que tenemos son cuestiones técnicas que desafortunadamente están así, que no deberían de ser más abierta la justicia al pueblo para que se presentaran sin necesidad de, más bien para que solo pudiera plantear su problema al juzgador. Sí, sí, sin necesidad de un intermediario. De un intermediario, que en el caso, precisamente para eso estamos los abogados. Ajá. Que ya los absorbemos, como dije con anterioridad, Sí. el problema, lo vemos, lo planteamos y ya lo canalizamos en el aspecto técnico, vemos qué clase, la naturaleza del asunto, vemos sus elementos para hacer el planteamiento de la demanda y que sea el adecuado. Y el juez, al recibirlo, diga, efectivamente, puedo dar curso, admitir esta demanda, llamar a la parte contraria, escucharla y llevar el proceso. Pero aquí estamos hablando ya del principio, ¿verdad? ¿Cómo es la recepción del problema, del planteamiento del problema? Sí, porque se vuelca, digamos, el cúmulo de emociones que vienen en el problema, implícitos, se vuelca en primera instancia sobre la figura del abogado, ¿sí? No directamente sobre el juzgador. O sea, en él recaen muchas cosas. Y esto es, permítame decirlo así entre paréntesis, porque es una situación muy interesante, porque hemos escuchado a la otra parte, hemos escuchado algunas voces de jueces que nos han dicho justamente esto, que ahora señala con mucha exactitud, de cómo el abogado viene ya con una carga que debió haber resuelto técnicamente y emocionalmente en el contacto con su cliente. Exactamente, es el fin del abogado, el ver por el otro, defender a otro, que es el abogado es el fin, es el medio, es el medio para hacer llegar ya todos esos estados emocionales, todos esos problemas que trae el individuo, que va a plantear ante un órgano jurisdiccional para que se dirima la controversia. Ya el abogado lo absorbió y ya se lo pasa. Sí. Esa manera de absorber sería más bien un procesar las emociones, o sea, porque absorber nos indicaría que de pronto se queda con las emociones, ¿sí? Sí. Pero quien se queda con las emociones, pues puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. Así es. Sin embargo, procesarlas es como, de alguna manera, diferenciar las emociones que le deposita el cliente con las propias que le causa o que viene como efecto de ese planteamiento. Efectivamente, ya él percibe el problema para, insisto, plantearlo, ¿no? Con esa diferenciación, ¿verdad? ¿Y cuáles serían, abogado, porque es toda una gama, ¿sí? Si hablamos de emociones, es toda una gama, pero usted, ¿cuál cree que serían las más, digamos, en este caso, las más difíciles de procesar? Serían los estados depresivos de las personas cuando llegan ante nosotros, bueno, ante un litigante, ya en estado, llevan deprimidos y ya requieren el apoyo, pero también del abogado que va a litigar por él, como también de un psicólogo, un psiquiatra también. Es un estado difícil de percibir el abogado, porque no sabe en realidad muchas veces qué es lo que la persona desea. Porque en una plática le puede hacer planteamiento del mismo problema, pero con dos expectativas dos posibilidades. Dos posibilidades, exacto. Entonces es una tarea... porque sí me ha tocado tratar personas así, que primero llegan, no, quiero actuar en contra de, o de ella, o de la persona contraria. Pero de verdad,
Y al final de la plática dice, pero mejor sería nada más para atenuar un posible problema. Y bueno, pues pero entonces en realidad, ¿qué es lo que pretendes? Sí, en concreto. Que se le demande para que se administre justicia, o en su defecto que nada más se le asuste. Eso es un estado emocional difícil que al momento de captarlo dices, bueno, a ver, pero dígame en concreto qué es lo que desea. Bueno, me imagino que para un abogado, porque está hablando en 2 niveles. Sí, porque además hay gente que llega decidida, yo quiero esto. Sí. Punto, no hay ningún problema. Sí. Pero usted me hace una pregunta muy concreta. ¿Cuál será algo difícil? Y eso es algo muy difícil, ese estado emocional. Sobre todo porque me imagino que en muchas ocasiones entra en conflicto con los principios y con las emociones del abogado mismo. Por supuesto. Sí, o sea, sobre todo con esta situación, digamos, ambivalente, en donde primero entra con una idea y al final cierra con otra. Sí. Entonces, pues emocionalmente el abogado tiene que procesar y tomar también una decisión, ¿sí? Así es. Por cuál de las dos se va a guiar o si va a ser una síntesis de ambas. Claro, ahí es donde el abogado debe estar la astucia de él para captar qué es lo que pretende. Perfecto, muy bien. Sí. Y entonces juntar todo y él va a ser el camino para... Ajá. Pero ese punto es muy interesante. ¿Cómo se logra esa astucia? Porque eso no es una habilidad que se enseña en las materias. No es derecho, precisamente, no se estudia, sino la misma experiencia. Ajá. El profesional se va adquiriendo. Porque, bueno, durante la carrera se estudian las materias técnicas. Claro. O sea, para estar preparado para defender a cualquier persona del conflicto legal que se le presente. Pero el aspecto emocional o de salud mental, pues se va adquiriendo con la experiencia. Ajá. Porque bien un abogado puede decir, bueno, a mí viene y me plantea un problema y yo decido, el camino es este, voy a plantear mi demanda así, punto. Pero también, insisto, es bien importante ver qué es lo que desea el cliente. Que para que sea no la decisión del abogado, sino qué es lo que pretende y que en realidad que su pretensión se adecúe a las leyes. Porque también ahí está en juego el principio los principios que rigen al profesional, que no debe prestarse a cuestiones que estén fuera del marco de la ley. Me imagino que es una situación bastante complicada y compleja, ¿sí? Porque si la persona misma no lo sabe, ¿sí? Entonces la primera tarea, me imagino que ha de ser poner esa cuestión técnica pues bien sobre la mesa, ¿no? Por supuesto. Pero ya esa es la tarea del abogado. Claro, claro. Y estamos entonces ante digamos, un intento de lograr un balance psicológico, ¿sí? Para poder aterrizar sobre las cuestiones técnicas. Así es, por supuesto. Sí. Es que el abogado debe hasta volverse en cierta manera psicólogo. Sí. En muchos asuntos debe volverse psicólogo para poder entender, caigo en lo mismo, qué es lo que quiere su cliente, sin que traspase los principios morales y rectores del ejercicio de la profesión. Claro. Por eso es importante también tomar en cuenta el aspecto cultural que involucra estos asuntos. Ahorita, después de esta pausa, continuamos con este tema. Bien.
Sí, a lo que me refiero es, el abogado en cierta manera debe estar en sintonía con su cliente. Sí. ¿Sí? Y para lograr esa sintonía, porque hablamos de una paleta tanto de emociones como de aspectos culturales. ¿Sí? Entonces, ahí abrimos una nueva esfera de conocimiento, que es cómo el abogado logra esa sintonía con su cliente, sus clientes, en el aspecto emocional y en el aspecto cultural. ¿Sí? Porque la gente llega y plasma su problema tal como le viene, tal como es, tal como lo vive en la vida cotidiana. ¿Sí? Sí. El abogado recoge esa información, ¿sí? La reclasifica de acuerdo a sus estándares y parámetros. Y él es el que ya va a ver el aspecto técnico, Sí. para ver ese conflicto, poderlo encauzar. Entonces es donde entra, como usted acertadamente lo señala, la astucia que debe tener el abogado para percibir, y no nada más decir, ya me trajeron este problema, me trajeron un contrato, un título de crédito, un acta de matrimonio, lo que sea, Sí. y voy a hacer las cosas ahí. No, voy a platicar con mi cliente para ver qué es lo que quiere. Sí. Y dependiendo de eso, bueno, yo ya voy a ver sus estados emocionales, Sí. y esa fibra óptica que se puede ver ahí entre el derecho y la psicología del Sí. trato emocional de las personas, Sí. para poder llevar a cabo el ejercicio de una acción. No nos quedaríamos, usted corríjame, abogado, si nos quedamos cortos cuando decimos que lo que se necesita es astucia. Quizás necesitemos definirlo con un concepto más amplio, ¿no? Porque astucia se me hace así como sagacidad, como incluso hasta cierta malintencionamiento y buen intencionamiento, Sí, si sí, acaso sí. se puede decir así, pero como que todo eso encierra una serie de habilidades que seguramente, bueno, empiezan con la práctica de la abogacía, pero se van dando desde antes. ¿Sí? Hay como cierto background importante y necesario, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Pues sí, es la misma experiencia, ¿no? Además del ejercicio profesional, del desarrollo de la vida. Ajá. Yo lo podría ver Sí. así. Sí, que astucia, la habilidad, pero el conocimiento es muy importante. El conocimiento y la técnica, manejar la técnica, porque la profesión está muy desvalorada, precisamente porque hace falta conocimiento. Hay muchos abogados y les hace falta cultura, Sí. que eso es lo importante. Ok. Sí, esto me suena bastante que hay que darle un giro y detenernos allí en ese aspecto de lo que usted señala como que la profesión está desvalorizada, ¿sí? No la profesión, el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio, claro. Ok. Sí. No la profesión, porque la profesión es algo bello, hay mucha cultura, mucho conocimiento. No, el ejercicio. El ejercicio de la profesión se ha desvalorizado, Sí. por principios, por cuestiones económicas, Sí. mucho. O sea, y eso yo creo que es importante y de gran trascendencia en la universidad, sembrárselos a los alumnos. Ajá. ¿Verdad? Porque el que va, el abogado, el que va a abogar, va a ver por otro. Sí. Sí. Por supuesto que sabemos que si es litigante, de eso vive, va a cobrar. Sí. Por supuesto. Pero que no haya la mala intención de obtener un lucro de las personas y luego no hacerle su trabajo. Que es muy común. Y eso por eso digo que está desvalorizada, pero el ejercicio. Es la parte que desvirtúa El el ejercicio, ejercicio. exactamente, porque la profesión como tal no, por supuesto que no. Ajá. Sí, pero fíjese qué bueno que nos está aclarando este tipo de diferencias, ¿sí?
porque finalmente, o sea, como que de pronto se hace una bola de nieve que va bajando, ¿no? Y entonces ya no se sabe si es el ejercicio, son las leyes, es la profesión, es esto, ¿no? Esta clasificación es muy importante. Ese es un detalle importante, pero también otra cosa importante que en el punto es las leyes. En la actualidad ha existido una serie de reformas oscuras, Sí. que en realidad eso ni los propios juzgadores saben para dónde girar, para dónde ir. Por lo oscuro de las propias leyes, que dijéramos, en esta época es para que la legislación estuviera más avanzada. Al parecer sí, pero no es cierto. Porque en el caso particular, servidor, me ha tocado vivir épocas de transición de legislaciones y está mejor antes que en la actualidad. Ahorita están en la actualidad, como insisto, legislaciones oscuras que han traído muchos problemas. Yo le puedo llevar a todo el pueblo, a la comunidad. Bueno, creo que hay una gran parte del presupuesto que se gasta en nuestros legisladores, ¿no? Como que esto que está tocando ahorita es una parte tan álgida que... Sí, yo podría precisar aquí que sí se gasta una gran parte del presupuesto, pero que deberían de poner gente capacitada. Tal vez, digamos, hay muchos que opinan, dicen, deberían de ser abogados los legisladores. No necesariamente, son los representantes del pueblo. Sí, pero tener gente capacitada para elaborar una ley. Sin embargo, en la actualidad, eso no sucede. Digamos que no hay una vinculación entre el pueblo, ¿sí?, y los abogados. Pues que parece que sí la hay y a la vez no existe precisamente por eso. Sí, bueno, tocando este punto, pareciera que no existe, ¿sí? Cuando en realidad, pues bueno, muchos abogados salen del mismo pueblo, como cuando se enseñan en la escuela, don Benito Juárez. Claro. Entonces, es el ejemplo que se me ocurre así de primera instancia, pero ya en la actualidad como que esa desvinculación sí está dejando ver muchos conflictos entonces. Así es. Y está trayendo precisamente por eso, si ahora vemos el aspecto de la legislación que tenemos, que ha retrocedido. Yo me atrevo a opinar que en lugar de avanzar, ha retrocedido. Han enredado mucho la legislación por quererla avanzar, han retrocedido. ¿Y eso usted lo atribuye a falta de estudios, de conocimientos, de supervisión? A falta de personal capacitado en la elaboración de las leyes. Sí, porque un legislador puede decir, a ver, el pueblo quiere esto, sí, pero hay que saber cómo ponerlo en la ley escrita para que se pueda aplicar. Sí. Porque si no, después quedó ahí el conflicto. Sí, justamente a eso me refería cuando hablaba de la dimensión cultural en la cual el abogado se ve involucrado cuando está tratando un problema con sus clientes, ¿sí? O sea, que no solamente es, usted lo explica muy bien por parte de la legislación, pero no solamente es eso, sino que también en el trato ya del abogado con su cliente necesita una paleta de opciones culturales, necesita estudio, conocimiento, también experiencia en esa parte. ¿Sí? Por supuesto, esto es lo que he venido exponiendo. Sí. Hay que tener el conocimiento, cultura, y sobre todo ser sensible, ¿verdad? Para poder percibir el problema que le van a plantear, porque no todos los problemas son iguales. Podrían llegar a plantearnos 10 juicios de alimentos, pero puede ser que de los 10 haya algo diferente en cada uno. Nada más por ejemplificar, ¿verdad? Y no todos los podemos cortar igualitos.
Hay una tendencia a la homogenización, o sea, cuando alguien se vuelve muy técnico, muy metódico, también se da ese tipo de Claro, cosas. ¿Sí? también, sí. Sí, como es como el médico que de pronto a todo el mundo le empieza a recetar el mismo antibiótico. El mismo antibiótico, exactamente. Sí. Por eso no todos los asuntos hay que tratarlos igual. Hay que ver cada asunto como litigante y como juzgador también se debe ver cada asunto en particular. Cada asunto, aun cuando sean igualitos, vamos a ver, alguna diferencia existe, pero la hay regularmente. Y entonces como litigante, como abogado, que va a ver por los intereses de su cliente, Sí. pues sí, si vino a verme otra persona, sí, pero me planteó otro asunto semejante, pero yo voy ahorita a inmiscuirme en este problema, a ver qué de particular tiene. ¿Y ahí cómo lo manejan ustedes, o en su caso particular, cómo lo manejan cuando se presentan casos muy similares, ¿sí? Pero que obviamente tienen sus particularidades, ¿sí? Digamos, ¿cuál sería la manera de actuar? Mire, aquí vamos a separar. Ajá. Una cosa, probablemente la demanda, el planteamiento sea el mismo, pero el trato de la persona sea diverso. Sí. Si, insisto, un problema de alimentos, tal vez una persona venga en realidad necesitada de una pensión alimenticia, y no lo dudo que otra venga a demandar solo por molestar a la pareja, que es algo muy común y ya no es privativo solo de México, sino en muchas partes del mundo se está viviendo. Claro. Pero aquí se acentúa mucho. Que aun cuando la pareja no tiene necesidad del reclamo, dice, tengo derecho, y porque tengo derecho lo voy a hacer. Bueno, el otro planteamiento sería la otra persona que llega con la necesidad de que se le proporcione esa atención. Entonces ya estaríamos ahí hablando con dos personas que, independientemente, aunque fueran igual los asuntos, pero dos personas que llevan el problema emocional diverso. Claro, y que además su reacción como abogado tiene que responder de manera De diferente. acuerdo, el trato para cada uno es distinto. Sí. Y eso tiene que ver con lo que mencionó anteriormente respecto a la sensibilidad que hay que ir desarrollando. Así es, por supuesto. Porque, digamos, así hablado, pues se puede escuchar igual, pero esa sensibilidad, esa perceptibilidad es la que es tan importante, ¿sí? Y eso a la vez nos lleva a otro punto, que sería lo que también mencionó respecto al ser psicólogos también, ¿no? Porque Sí. es una sensibilidad a nivel emocional. Así Estamos es. hablando de sensaciones, ¿sí? Estamos hablando Sí. de... Porque el litigante hay ocasiones en que al estar platicando con el cliente, Sí. puede estar uno diciendo, bueno, es que mire, usted no tiene razón en esto. Y eso es cuando en realidad se es honesto y se maneja la técnica. El derecho es que usted pretende algo que no procede. Ajá. Usted nada más quiere esto, bueno, sí, pero tráigame los elementos, apórteme los elementos para yo también desmenuzar ya el aspecto técnico. Entonces usted no tiene razón para ejercitar una demanda de esta naturaleza, y entonces se empieza el trato con las personas. No nada más como abogado, sino de cierta manera siento que como psicólogo. Sí, Al menos por años que yo litigante, Ajá. sentí que fui adquiriendo esa habilidad de trato. Lo va viviendo, lo Así. va aprendiendo. Efectivamente, es una vivencia. Cada asunto, Sí. cada trato, cada vez que se trata con la persona, es una vivencia nueva. Y que obviamente se va aprendiendo cada vez más, ¿sí? Esto, o sea, es interminable, ¿sí? Es interminable, Es un efectivamente. punto esto del aprendizaje. Aquí nos detenemos tantito para la siguiente pausa.
Y en esta cuestión del aprendizaje hay algo que también es inquietante, que tiene que ver con las generaciones jóvenes. ¿Sí? Ellos no tienen esa, por la misma cuestión de la inexperiencia, no tienen ese tipo de sensibilidad tan desarrollada, ¿sí? Como lo podría llevar la experiencia. Sin embargo, pues son abogados o abogadas que están ya en la práctica. ¿Sí? Y que entonces sí habría que plantearse en qué manera podemos incidir en estos aspectos tan necesarios, ¿sí? Que es el desarrollo de la sensibilidad. ¿Sí? Considero que sí es importante, pues, desde en el momento en que se está estudiando, a la par de eso también sensibilizarles y transmitirles conocimientos psicológicos, ¿no? Sí. al estudiante, sí. Para que además de eso y la práctica la vaya adquiriendo y sea un buen profesional, que en el ejercicio de la profesión se recupere en el litigio, no la profesión, en el litigio, lo desvalorizado que está por el abuso de muchos litigantes, que no todos, pero no. Muchos abusan de eso, abusan incluso en muchas ocasiones del temor o del dolor de las personas. ¿Por qué hablo del temor? Del temor que tienen de enfrentarse ante su contrario o de enfrentarse ante un tribunal, ¿verdad? Entonces sí es importante. Sí, y también el miedo que tienen de estar frente a un abogado. Más que todo por este aspecto cultural en donde hay una desvalorización, ¿sí? Sí, entonces se piensa siempre en términos de un abuso económico, ¿sí? Así. Eso es porque digamos que a nivel general, afuera en la calle, ¿sí? Eso es lo que la idea que se ha impregnado a nivel popular. Y el abogado no debe ser así. El abogado es un hombre pulcro, un hombre limpio, íntegro en conocimientos técnicos y en cultura. Debe de serlo, ¿sí? Para poderle transmitir poder percibir los asuntos y transmitirle esa seguridad y esa tranquilidad a su cliente. Sí. Sí. ¿Y a qué se deberá, abogado? O sea, ¿usted a qué lo adjudica que se haya perdido esa continuidad, esa pulcritud que usted señala? Sí, pareciera que ahora llegamos ya a puntos extremos, pero me imagino que esto se vino desvalorizando a partir de algo que pasó, no sé. Pues lo atribuyo a la explosión incluso demográfica de tantas personas, pero también de personas perversas y malsanas que han participado con abogados que los han echado a perder. Se han corrompido como personas, sí. Y ya como profesionales luego se rodean de más personas que a la vez se corrompen. Sí. Pero también una cosa importante que insisto, la cultura, los principios que rigen al individuo, esos no se deben de perder, se les debe inculcar siempre a cualquier estudiante para que sus principios no se muevan. Y si tienen unos principios firmes, va a llegar y va a ser siempre el mismo, porque existen todavía muchos abogados que son excelentes en la técnica, pero son excelentes personas también. No se han desvalorizado, no han desvalorizado la profesión. Claro. Sí, por eso es que entonces, porque muchas personas dicen, necesito un abogado, pero que sea un abogado bueno, pero que también sea honesto, porque maneje principios. Sí, ¿verdad? Ya incluso se hace esa petición, ¿no? Sí, exacto. Y en el directorio telefónico no viene así. No viene, por supuesto que viene una sola sección. Exactamente. No. Entonces ya la gente ya tiene mucho temor a acercarse a un abogado. Sí. Decir, pues ya voy a ver cómo sale. Y ahora es el temor que la gente tiene de decir, bueno, voy a acercar a un abogado, porque al ratito mi peor enemigo es mi propio abogado. Y está mal. Porque el propio abogado ha sembrado esa semilla.
Y la cuestión es que también ha repercutido en el mismo abogado, ya no solamente en el ejercicio de la profesión, ya no solamente en el discurso cultural, sino también en la persona misma del abogado, porque sí hay afectaciones serias a nivel psicológico. Sí. Por supuesto, Sí. que tienen, porque ya sus principios cambian y ya no es la misma persona. Entonces, yo considero que se deben, porque si se llevan de la mano los principios rectores de un individuo, y que en realidad se apliquen y que no se suelten como si los trajéramos aquí y los estuviéramos leyendo constantemente. ¿A qué voy con esto? Que no se dejaran sorprender o vender hasta por 500 pesos o 1000 pesos que le puedan, o por una comida que le pueda invitar el abogado contrario, o que ya resultaron amigos y se dicen, ¿sabes qué? Ahora te va a tocar perder a ti. Eso es lo peor. Pero desafortunadamente se vive. Claro. Se vive, lo he visto yo. Sí, claro que se vive. Es algo, una práctica muy común, que llegan a litigar como contrincantes en un juicio, Sí. abogados que fueron compañeros o son amigos, y ¿sabes qué? En esta ocasión te va a tocar perder a ti y ahí vamos a llevar el juicio y después. ¿Pero quién va a salir perdiendo? Ellos no, ellos ganan. No, pues, Ellos ganan, ellos cobran sus honorarios. son arreglos. Exactamente. Desafortunadamente, que trasciende o incide en la salud mental del profesional. Claro. Que no por ser amigos o ser compañeros se deben dejar vencer. Somos amigos allá afuera, pero aquí en un litigio somos enemigos. Tú llevas tu asunto por tu lado, yo llevo el mío. Punto. Allá afuera podemos ir a tomar una copa, podemos a comer, lo que quieras, pero en el ejercicio de la profesión no. No somos amigos. Yo creo que ese es uno de los valores que se ha perdido. Pues es uno de los valores que se ha perdido y es algo que así como lo ha señalado, es totalmente nuclear, es central en la práctica, ¿sí? Porque aquí sí, en esto que ha señalado, es nada más en la práctica profesional de la abogacía es en donde se da. Ahí sí ya nos separamos, no se da ni en los médicos, ni se da en los psicólogos, ni se da en otras profesiones, sino esto nada más se da en el litigante. Porque hay intereses de dos particulares en contrario. Sí. Si vemos asuntos en donde la parte contraria es el Estado, el gobierno, ya no se ve ese interés. Se pierde eso. Hubo un desvanecimiento. Pero en relaciones privadas, en juicios civiles, mercantiles, familiares, por decir, algunos penales incluso, pues sí, ahí hay contrincantes, hay dos partes, dos particulares que tienen intereses en contrario. Y retrocediendo un poco en la formación, ¿no? Ya vimos que hay una formación técnica que es la que se recibe en la universidad, pero yo insistiría un poco también en la formación humanista, en la formación humana, que bueno, esto viene desde la infancia, ¿sí? Eso viene en la conformación de valores y de expectativas, deseos, vienen desde la infancia, ¿sí? Eso es a lo que me refería, doctor. Yo me refería a eso, Ajá. a que insistirle Ajá. al estudiante Sí. esos principios, esos valores Sí. que se traen desde la infancia. Sí. Porque ¿cómo le podemos pedir a un profesional Sí. que nunca ha tenido o su familia no hubo valores o no se ejercieron esos valores o algún principio? Es que este punto también es interesante porque, digamos, hay quien no los tuvo, pero también no porque no los haya tenido no los puede formar. Por supuesto. Sí. Sí, y ya incluso ya con el conocimiento y la cultura que yo refería, es como se quieren. Mayor, si hay personas que manejan valores y principios desde la infancia siempre y se mantienen, excelente, pero también con la cultura y saber qué es lo que se pretende, porque sabemos que un litigante ve por el otro, por su cliente, y no va a abusar
y no va a trascender en hacerle un daño. ¿Y cuáles serían las expectativas del litigante viéndolo más hacia futuro? ¿Sí? El litigante mejora su desarrollo profesional o le desea traspasar esa parte. ¿Desea, digamos, llegar a ser juez también o hay alguna evolución en ese sentido? Bueno, muchos litigantes tienen la idea, bueno, inician siendo litigantes pero con la intención del ejercicio jurisdiccional, ¿verdad? ¿Por qué no? Hay muchos. Ajá, pero también existen demasiados que dicen yo me voy a dedicar al litigio, voy a dedicar a defender a quien se acerque a mí. Sí, porque me imagino que las expectativas también están puestas en los casos que se manejan, ¿sí? La manera como se va a presentar ante los otros y también la manera como se va a presentar ante el juez, con ese compilado que ya habíamos visto al principio de técnica y emociones. Así es. ¿Sí? Entonces, me imagino que hay una diferencia entre aquel litigante que quiere, que se entrega al cliente y aquel que aspira a un cambio, a ser en juzgador, otra dirección, a ser juzgador, a ser ministro, no sé cuál sea. Juez, magistrado. Exacto, sí, ¿verdad? Por supuesto que sí se da. Y ya ahí es donde podemos ver ya el aspecto, ¿no?, del asunto cuando llega una persona a solicitarle servicios a un litigante, sí, sino ya el juzgador ya va a recibir eso y es el que va a analizar la procedencia, ¿no?, de las pretensiones. Yo creo que también en el aspecto de salud mental, ya yéndonos al aspecto del abogado como juzgador, como jueces, como juez, sí, como juez, voy a puntualizar aquí esto que es muy importante. Aparente haber una autonomía en un juez, pero desafortunadamente no la existe. Aparente, por eso que la aparenta como muy bien marcado. Sí. Porque siempre están sujetos al superior, y yo creo que eso debe desterrarse, no debe existir aquí, en ninguna parte, porque un juez debe tener la libertad de decidir. Muchos dicen, y la legislación lo establece, que el juez es libre de resolver, pero en muchos asuntos existe la intención de un superior ante el juez. Y ahí es donde se pierde eso, donde el juez ya está atemorizado de que si no hace algo como le gusta a X superior, está sujeto a que lo puedan quitar del cargo, y entonces ya trasciende en el aspecto de la salud mental, claro, porque hay del profesional. No, pues porque ahí sí es muy evidente la presión que hay, ¿no? El estrés, esta tendencia que hay ahora mucho de un aumento de la tensión laboral. Así es, y también en cuanto a que ya siendo juzgadores están sujetos en ese punto a qué, ¿sabes qué? Debes de tener cierta disciplina, como a mí me gusta, claro, no como en realidad debería de ser un juzgador, si no, no te ratifico. Ahí hay un enganche institucional muy importante que hemos llegado ahorita. Continuamos con eso después de la pausa.
Sí, este punto es central, ¿sí? Este también lo acaba de señalar muy bien. Porque hay una estructura institucional ya establecida, ¿sí? El litigante puede ser quizá más libre en sus acciones, ¿sí? Pero a la hora de entrar al juego institucional, en donde ya hay jerarquías, donde ya hay mandatos, donde ya hay obediencias, ¿sí? Entonces allí embona también el aspecto de la salud mental, ¿sí? Sí, pero yo insisto en la autonomía que debe tener el juzgador. Autonomía total. Para que esté, vamos a decir, en un estado tranquilo y no estar sujeto de ese enlace, por supuesto que en todas las instituciones, pero yo me refiero a la jurisdiccional, al juez en particular, que muchos están sometidos a que los puedan sancionar sin que haya razón. ¿Y qué es lo que y dónde va a trascender ese estado de salud mental? En que va a mermar su calidad en el trabajo. Sí. Por supuesto. Sí. No solo eso, va a ser su capacidad de decisión, su capacidad de crítica, su capacidad de análisis están mermados cuando existe esto que acaba de mencionar. Por supuesto. Sí. Claro. Sonaría un poco violento si decimos que esa es una situación utópica la que usted plantea. Sí, la verdad. Sí, no pero, sé si- pero debería de ser así, porque por eso es un juez que va a resolver, que lo dejen en libertad total de resolver en todo. Claro, que existen instancias superiores para resolver sobre la cuestión jurisdiccional. Las hay, Ajá, pero que no vivan bajo esa presión. ajá. Y no digo que todos, ¿verdad? Pero muchos, ¿sí? Le dicen, ¿sabes qué? Pues ya te tienes que ir. Pues sí, sobre Y no- todo para cuestiones muchas partes de la muy República, significativas, sí. Sí, que en muchos estados cambia el gobierno y se van magistrados o se van jueces y vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los jueces? Ya no tienen seguridad. Van a decir, voy a estar 6 años. Pues, ya después, ¿qué voy a hacer si no me designan nuevamente? Ajá, ¿cuál es ahí ahora sí que el futuro El futuro, ¿qué es lo que sucede? Dice, bueno, si ya no me ratifican, me tengo que ir a litigar. Ajá. O muchos también dicen, pues bueno, ya soy juez, si no, que me la den de secretario. Y entonces también incide en un estado emocional. Sí. Entonces no queda claro institucionalmente si son periodos ya definitivos de 6 años o si hay una extensión de esos 6 años, o sea, es como un juego. Entonces, No, claro, aquí están sujetos a un nombramiento de 6 años, Ujú, sujetos a ratificación. sí, Por eso decía yo al inicio de todo esto que hay mucha oscuridad en la actualidad. Tenemos en algunas partes que tienen nombramiento un juez por 6 años, y a los 6 años los examinan para ver si les dan una extensión de nombramiento. Ya no le dan una ratificación, porque anteriormente ratificaban a un juez y ya era para siempre. o sea, ahora hay como... Ahora ya nada más te extiendo el nombramiento por otros 6 años. Sí, Y llegan los 6 años y nuevamente. o sea, la competencia empieza a hacer presión, porque Así entonces es. quiere decir que hay más gente compitiendo, más... Por supuesto, Sí. más intereses, Ajá. más profesionales compitiendo Sí. por sus cargos, que en realidad no debería de ser competencia, porque es el ejercicio, Sí. algo muy delicado, Sí, sí. para administrarle justicia al pueblo, Sí. de lo que el pueblo está sediento, de justicia. Llegan pidiendo justicia Sí. y sin embargo encuentran a un juez debilitado. ¿Y qué sucede? Condicionado. O condicionado, por supuesto, peor tantito. ¿Qué es lo que sucede? No encuentran la misión de justicia, que es lo que se ha perdido. Sí. Y regresamos al mismo punto, porque el juez lo sabe. El juez lo sabe y en el momento que lo sabe, sí, incide Sí. sobre su salud mental. Sí. Definitivamente. Ahí sí puede haber arreglos, puede haber lo que le llamamos sus mecanismos defensivos,
puede haber muchas cosas, pero eso ahí está. ¿Sí? Y eso ahí, y es algo que a la vez se propaga entre el gremio, entre la comunidad, entre el mismo grupo de trabajo. Así es. ¿Sí? Porque entonces el mismo grupo de trabajo empieza a crear mecanismos para darle continuidad a ese juego. Y se integra el equipo de trabajo en base a esto que usted está diciendo. Así es. Sí, sin duda. Por eso yo insisto que les deben dar autonomía y también plenitud de libertad en la resolución. Y sin que esto sea mencionar de mi parte, en que hagan lo que quieran. Para que resuelvan conforme a la técnica jurídica. Precisamente por ahí va la educación, que debe haber gente capacitada, gente que constantemente se esté preparando para que sea mejor en el ejercicio, ya sea de litigio o ya sea como juez. Pero al final tenemos que es un licenciado en Derecho, es un abogado. Sí. Y es el que va a dirimir una controversia. Y constantemente debe estarse actualizando, acercarse a las instituciones educativas, las propias instituciones, prepararlos. No lo dudo que existe mucho, pero hace falta más, porque sí existen nombramientos que no van acorde con la capacidad de las personas. Un juez lo vemos como algo máximo, es el que va a dirimir un problema, el que va a dar la razón, ¿quién la tiene? Conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, esa persona debe tener la capacidad y el estudio suficiente y no dejarse influenciar por el ánimo o por una recomendación. Por eso digo que hay nombramientos que no me parecen adecuados y sin embargo sí dejan profesionales que merecen un cargo de eso, no les dan los nombramientos, los dejan a un lado. Claro. Los dejan a un lado ¿por qué? Porque no es mi compadre, porque no es mi amigo, no, pero si no se trata de eso, sino vamos viendo la capacidad, la experiencia que tenga, el conocimiento, la cultura que tenga para desarrollarse en esta área, en este tópico, ¿cuál es la que tiene? Perfecto. Y no nada más ver a un enemigo, o porque no es mi amigo, no es mi compadre, no es mi recomendado. Lo que pasa es que ahí estaríamos ya hablando de una transformación dentro del sistema. Sí. Allí sí estaríamos. Usted ha señalado un punto muy importante, que es la educación. Una educación que al contrario, la universidad sea el principio. El principio de esa educación, y que sea una educación que se mantenga por lo menos durante todo el periodo de vida profesional del abogado. Debe ser constante. Que sea constante, que sea de calidad, que sea contemporánea, que abra los temas, que abra y toque los temas que, como usted lo señala, que necesita el pueblo, ¿sí? que competan a la gente con la cual está tratando, ¿sí? Sí, O sea, que tengan una viabilidad. Y que haya, para eso que haya maestros que en realidad los guíen, les vayan abriendo el camino del estudio. Porque no es el hecho de tener la licenciatura. No, eso sería el inicio. Prerequisito quizá, Sí, porque después sí. viene, entonces hay que hacer por supuesto, maestría, doctorado, y precisamente, y no por el hecho de que se tenga una maestría o un doctorado, ya se terminó de estudiar. No, claro que no. Insisto, que debe estarse constantemente preparado. ¿Y habría otro elemento además de la educación? Digo, este podría ser el pilar principal, pero algún otro elemento, o no sé, relacionado quizá con la cultura. Un acercamiento más hacia la cultura. Que es lo que despierta la sensibilidad. Claro, pues, es la cultura, pues yo ya lo referí, la cultura, que sea una persona culta, no nada más en la técnica, insistía, sino culta, que yo hace rato mencioné, debe tener cultura, porque eso es lo que despierta la sensibilidad. Claro.
del individuo, por supuesto, en el profesional. Sí. Y más porque ¿para qué queremos uno que conozca muy bien la técnica, pero no tiene cultura? Hay un vacío. Y hay que llenarlo ese hueco. Sí, bueno, la técnica está sentada sobre la cultura. Por supuesto. Sí, si hay ese rompimiento epistemológico, pues ahí sí entramos en dificultad. Ahí tenemos un profesional en dificultad. Sí, sí, bastante marcado. Bastante. Y de eso le voy a decir que hay muchos. Entonces eso es lo que se está tratando, que se debe tratar, que el alumno tenga la cultura, tanto técnica como general. Desafortunadamente, sí es cierto eso. Sí. Y ahorita pues estamos, digamos que es el reto. Es un reto. Es el reto que ahorita estamos planteando y que creo que con este punto podemos dar por terminada esta entrevista, dejando abierto este punto para reflexionar, para pensar sobre eso, para proponer. Muy bien. Pues qué bueno. Le agradezco mucho, licenciado Adolfo Alcaraz Orozco, por esta nutrida conversación, ¿sí? Por estas aportaciones que ha hecho usted. Y muchas gracias. Por nada, es un honor, para mí un gusto. Estoy a sus órdenes para lo que se requiera, poder aportar, que sea bien general, pues de la humanidad. Sí, yo estoy ya está aquí. Por fortuna contamos con los medios técnicos para que esta entrevista pase a las personas que es bueno, esa serie de entrevistas pasen y las puedan ver todas las personas que lo deseen. Porque insisto, esto es trascendente para el desarrollo. No nada más, ya no lo veamos en el aspecto limitado, sino de la humanidad. Sí, es una necesidad no solamente local o regional, sino global. Efectivamente. Fue un placer. Pues muchas gracias, y también damos las gracias a nuestro público. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este año 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora con otros temas culturales, ¿sí? y de mucha importancia como el que hemos tenido esta noche. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.